El aborto vino a demostrar el fallo total en nuestra sociedad. ¿En qué momento se perdieron los derechos más básicos y decidimos deshumanizar a los más débiles? ¿En qué momento decidimos que ciertas personas eran más importantes que otras y que teníamos el derecho a sentirnos superiores para decidir quién vive y quién no? Mi seudónimo es Parménides y hoy vengo a platicarles sobre el aborto. Para comprender en el tema del aborto, son varios los tópicos que a lo largo de los años se han ido plasmando en nuestra sociedad, llegando a convertirse en una ley social propia, abarcando los puntos más importantes, desde su visión biológica y social hasta la perversión de la lengua para su uso político. Comenzando con la parte biológica, siendo esta la más importante, ya que fuera de las ciencias sociales son la biología y la ciencia moderna las que nos han permitido progresar como sociedad hacia un mundo próspero. Uno de los puntos más importantes del tema es la discusión entre si el feto es un ser humano o, como despectivamente le llaman, un conjunto de células. Partiendo desde la base que todo ser humano es un conjunto de células, ¿cómo está comprobado que un nonato es un ser humano? Porque la ciencia moderna ha detectado que al unirse el espermatozoide con el óvulo mediante el proceso de la fecundación, se fusionan los núcleos, cada uno formando un ser humano con un ADN propio, distinto al del padre y de la madre, el cual comienza su desarrollo natural. Es curioso que teniendo un criterio tan avanzado como la mismísima huella genética, decidamos voluntariamente enceguecer nuestros propios descubrimientos y sus alcances para satisfacer una simple querencia política. Pues es la mismísima Academia Nacional de Medicina aquí en México quien afirma que la vida comienza con la concepción. Otro tema de los más importantes aquí en México son los temas sociales, que es si la mujer tiene o no el derecho a decidir sobre su cuerpo. Claro que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, el problema es que el niño en gestación no es parte de su cuerpo, por una serie de razones que la ciencia ya ha confirmado. Primero que nada, el niño en gestación tiene un ADN distinto e irrepetible, completamente distinto al del padre y al de la madre. Un ritmo cardíaco distinto, completamente al del padre y al de la madre. Un factor sanguíneo distinto al de la madre y al del padre. Y además es él el que genera los órganos que hasta hace unos años se creían que eran parte del cuerpo de la mamá, la placenta por ejemplo. La mujer, entonces, claro que tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Lo que no tiene derecho es a decidir sobre el cuerpo de un ajeno. Hoy, el cuerpo del niño por nacer está protegido por pactos internacionales en México, que tienen rango constitucional. De aprobarse la ley del aborto, estaríamos no solo violando los derechos humanos, sino también la mismísima Constitución. Un tema muy importante es la perversión de la lengua. Uno de los elementos característicos de la perversión de la lengua es la modificación de esta. En la novela 1984 de George Orwell, no solo es la modificación de las palabras, sino la eliminación de estas, las que terminan de perpetuar el lenguaje. Un ejemplo de esto es la eliminación de la palabra libertad, porque si no existe la palabra o definición de esta, es difícil discernir de ella, y en unas generaciones simplemente no va a existir la necesidad de la libertad. En la novela, Orwell nos advierte que la mejor forma de perpetuar la idea de una palabra es cambiar el significado de las palabras por uno más sutil o elegante, como se dirá en estos tiempos de forma políticamente correcta. En el tema aborto, se planteó para su despenalización y posteriormente su legalización como una ley al derecho de interrupción del embarazo, bajo el lema «La maternidad será deseada o no será». Fíjense cómo empieza a instalar un concepto completamente erróneo de la palabra para poder penetrar de forma no violenta en una sociedad, porque desglosando la frase nos podemos dar cuenta cómo sufre de contradicciones en sí misma. Una ley que promueve el asesinato del neonato desde su proceso de desarrollo va completamente en contra de lo que dicta la ley en México y sus tratados internacionales. La siguiente perversión de este discurso es el uso de eufemismos para suavizar el mensaje, en este caso la palabra interrupción. La palabra interrupción, como su significado lo indica, es el cese transitorio de una acción para su posterior reanudación. Un ejemplo, ahorita que estoy grabando el video, se me va el internet, interrupto este discurso y lo reanudo cuando regreso a internet. En cambio, si sucediera una emergencia, terminaría el discurso para atender el incidente. El problema es que el embarazo no puede ser interrumpido, ya que no se puede reanudar. El aborto es la terminación del embarazo por definición, que nos indica la RAE. Aquel proceso en el que artificialmente se termine con una vida humana entra en el delito de homicidio. ¿Y por qué llamarlo interrupción? Porque para el marketing abortivo es mucho más simpático mostrar el aborto como un tema de interrupción que como es en verdad, el asesinato de un niño por nacer. Muchas gracias por su atención y un saludo.